Hola, hola, finalmente vuelvo a hacer otro video y este es un video que me han pedido muchísimo, que es sobre cómo escogí mi academia para preparar el MIR y cómo fue todo mi proceso de preparación. Así que acompáñenme en este video para que puedan saber esta información, obviamente desde mi perspectiva. Bueno, primero que nada quiero hablarles un poco de mí para que puedan entender el contexto de este video. Mi nombre es Paula o Doctora Pau Patrupa, soy médico venezolana, me gradué en el 2016 de la Universidad Central de Venezuela y a partir de ahí me fui a vivir a otro país, específicamente Chile. Estuve viviendo ahí aproximadamente 4 años y medio, 5 años, estuve ejerciendo como médico y de Chile vine para España a preparar el MIR para realizar mi especialidad. Actualmente me encuentro haciendo la especialidad de anatomía patológica en el Hospital del Mar de Barcelona, ¿vale? Esto es muy importante para que puedan entender un poco cómo ha sido todo mi proceso, ya que no es lo mismo de realizar el MIR apenas te gradúas, ir directo o siendo un estudiante, digamos, de la Comunidad Europea. Así que bueno, aquí va un poquito este resumen. En mi caso, desde el momento que decidí que iba a realizar el MIR, empecé a investigar primero que todo cuáles eran las academias disponibles que te iban a ayudar a prepararlo. Estas academias, para los que no sepan, es como una especie de curso propedéutico, es decir, te preparan para el examen MIR, que el examen MIR es el examen médico residente, que es lo que te permite poder entrar a una especialidad acá en España. Es un examen bastante difícil, de gran dificultad y pues obviamente necesita una preparación y lo mejor es que sea una preparación guiada por estas academias que ya tienen muchos años de experiencia y saben específicamente los temas que salen año tras año y también tienen una especie de pool de preguntas o de temas que pueden probablemente salir en los años siguientes. Entonces es importante. Hay varias academias, ¿ok? Las más conocidas son estas que les voy a dejar acá alrededor. Y de estas academias, pues lo que yo recomiendo es que investiguen en cada una de ellas de acuerdo a cuál es su metodología de estudio, cuáles son los planes que te ofrecen, el inicio del curso, el final del curso, las clases presenciales, si son online, y cómo es la metodología de evaluaciones para ver tu progreso. Todo esto es muy importante que lo evalúes de acuerdo a la forma en la que a ti te gusta estudiar o en la que estás acostumbrado o lo que se te hace más fácil aprender, porque todas tienen ciertas metodologías diferentes. Y esto, créeme que va a marcar la pauta en el momento en el que tú vayas a prepararte y en el que vayas a presentar el MIR, porque es mucho tiempo de preparación, es mucho estrés y pues lo mejor es que cojas una academia con la que tú te sientas lo más cómodo posible, adaptado a tus necesidades. En mi caso, averigüé en varias de estas academias y me decanté o me decidí por escoger la academia CTO. En mi caso, dado a la forma en la que a mí me gusta estudiar y el tiempo que más o menos creí que era oportuno para realizar la preparación, escogí la modalidad presencial a inicio del mes de febrero. CTO tiene varias modalidades, tiene modalidades presenciales y modalidades online. En las modalidades presenciales hay varios inicios. El primero de ellos es en octubre del año antes a la realización tentativa del MIR. Luego está el inicio en febrero y el inicio en abril. También hay un curso presencial que es el Concentramir, que empieza, si mal no me equivoco, en junio, que son solamente 6 meses de preparación, pero es un tiempo muy corto. La verdad es que bueno, tienes que estar, desde mi punto de vista, o recién graduado o haber tenido algún tipo de contacto previo con el temario MIR para poder hacer este curso y presentarte con tranquilidad, porque desde mi punto de vista es muy poco tiempo de preparación para todo lo que tienes que leer, para todo lo que tienes que hacer. Pero bueno, obviamente esto es algo muy personal, cada quien sabe sus capacidades y cómo gestionar el tiempo, pero en mi caso pues no hubiera sido viable. Yo tomé la opción presencial que inició en febrero, es decir, que inició en febrero de 2022 para presentar el MIR a finales de enero de 2021 y durante todo este proceso estuve realizando las indicaciones que ellos me daban. Básicamente, este curso está compuesto por 4 vueltas, al menos así fue mi caso. La primera vuelta quiere decir que es como una lectura global de los temas más importantes en los cuales tú te vas afianzando, vas conociendo más o menos de qué va todo este temario, qué es lo que van a preguntar, cuáles son los temas que más tienes que saber e ir aprendiendo poco a poco lo que te van dando en los manuales. Es como una parte de reconocimiento de los temas, digamos. Esta primera vuelta duró, en mi caso, desde febrero hasta principios de mayo, si no me equivoco. Y bueno, y como te comentaba, hicimos una realización de lectura de todos los temas más importantes, realización de simulacros también, que en este caso eran simulacros una vez cada 2 semanas. Y estos simulacros
tal cual, es como si fuera un examen MIR real. Son las 4 horas y media, estás ahí sentado haciendo tu examen y posteriormente lo debes corregir para ver cómo te fue. También durante esta etapa de la primera vuelta teníamos clases presenciales, en este caso eran 2 veces por semana y pues de cada tema que estuvieras viendo. También tenías que hacer los desgloses de cada uno de los temas que te tocaba lectura de día, pero pues la verdad es que digamos que a pesar de que al principio es difícil adaptarse, podías llevarlo bien. En mi caso pues trataba de leer todos los temas posibles. Hubo varios temas de la primera vuelta que no pude leerlos, pero más que por cosas de la academia fue por cosas personales, porque bueno, justamente llegué casi que ya habiendo empezado el curso, llegué a España, entonces tenía que mudarme, tenía que hacer un montón de trámites que cuando llegas tienes que hacer si vienes con algún tipo de visado, y pues eso me restaba tiempo de estudio y pues obviamente no pude terminar de leer varios temas. Si mal no recuerdo, eran temas de hematología y de neumonología, que fueron los que no pude terminar de leer en la primera vuelta y pues lo dejé para la segunda vuelta. Y esto es algo muy importante, que si tú te empiezas a llenar y te empiezas a acumular de cosas que no terminaste, vas a tener muchísima frustración y a la vez nunca lo vas a poder terminar. O sea, lo que yo hacía en estos casos donde no podía leerlos, trataba de repasar todos los desgloses, hacía todos los desgloses así no hubiese leído el tema, y más o menos con los desgloses y con las respuestas que ellos colocaban al lado, que son muy importantes de ese TO, que una vez que tú marcas, digamos, la respuesta correcta o la incorrecta, al lado se abre como una ventanilla donde te dan la explicación, tanto en texto como video, del por qué esa respuesta es la correcta o por qué todas las demás son las incorrectas, y eso te hace aprender indirectamente también, y a mí me ayudó muchísimo. Así que una recomendación muy importante es que si vas a venir a realizar el curso presencial, trata en la medida de lo posible venir unas 2-3 semanas antes del inicio del curso. En mi caso eso era lo que yo tenía pautado y fue como me organicé, pero hubo algún problema en la coordinación de ese TO desde donde yo lo contraté, que lo contraté desde Chile a España. Me habían dado como unas fechas tentativas que eran una semana después de mi llegada acá a España, pero no fue así, más bien empezó el curso yo estando en Chile todavía y fue un poco caótico esa coordinación, pero bueno, o sea, hay que dejar un margen, digamos, de unas 2-3 semanas de la fecha tentativa que te digan que empieza el curso, para que te puedas organizar y obviamente no vayas a tener tanto estrés al momento de iniciar el curso con todos los demás trámites que tienes que hacer, porque son varias cosas. Y bueno, para hablar un poquito resumidamente de estas cosas, pues bueno, una vez que tú llegas a España, si tienes ya sea visa de estudiante o algún visado que te permite entrar dentro del grupo de comunitarios, como es mi caso, pues tienes que sacar cita para empadronarte, tienes que sacar cita para obtener tu NIE, que es el número de identidad de extranjeros, con la tarjeta de identidad que te va a servir para demasiados trámites, o sea, es necesario. También, obviamente, en caso de que tú vayas a alquilar un piso o una habitación, pues tener tiempo para buscarlo y hacer todo el papeleo, bien sea con la agencia inmobiliaria o si es que tienes que hacer algún tipo de notaría, pues es complicado. Entonces, estos son los trámites principales que tienes que hacer apenas llegues, básicamente el empadronado y sacar cita para el NIE y luego cita para buscar el NIE. Y bueno, en mi caso alquilé un piso y pues bueno, un montón de cosas que hay que hacer. También tienes que buscar, digamos, una compañía para el internet, evaluar las compañías de electricidad, si es que te tienes que cambiar, darle de alta servicios. Entonces, bueno, son bastantes cosas. Además que en mi caso el piso donde me mudé no tenía ni un solo mueble. Tuvimos que, bueno, comprar algunas cosas que necesitábamos para poder vivir. Entonces, todas esas cosas hay que considerarlas, porque obviamente te van a quitar tiempo de estudio y te van a dar estrés agregado adicional al del estudio del MIR. Y pues en mi caso, se los digo para que lo puedan hacer diferente y no vayan a pasar por lo mismo. Durante la primera vuelta, yo también traté en lo posible de realizar actividad física y pausas activas durante la jornada de estudio, y para mí fue muy importante porque me mantuvo un poco más cuerda, más tranquila, más relajada. También CTO tenía como unos videitos de 30 minutos de actividad física
y eso también me ayudaba a drenar. Lo recomiendo muchísimo si tienes la posibilidad de hacer algún tipo de actividad física, ejercicio, gimnasio o simplemente salir a caminar 30 minutos a despejar al finalizar de la jornada. Súper importante que lo hagas. Otra cosa que yo también hacía era que entre medio, después que terminaba el primer bloque de estudio, porque en el día se distribuyen 2 bloques, el bloque de la mañana, que vendría siendo todos los temas que tienes que leer, después los desgloses, de pronto autoevaluaciones que tú te puedes realizar, videitos que te coloca CTO para que puedas refrescar el tema o de otros temas para irte introduciendo, y finaliza, llega tu hora de almuerzo y entre ese intervalo yo me tomaba unos 15-20 minutos de siesta, cerraba los ojos, trataba de relajarme para estar más fresca para la segunda etapa, que era prácticamente lo mismo que la primera, pero ya con otros temas. Luego, al finalizar la primera vuelta, te dan un periodo de vacaciones que en mi caso fueron casi 2 semanas, porque son como una especie de vacaciones de verano, digamos. Así que aproximadamente fue como mayo, junio, si mal no recuerdo. Y bueno, durante estas vacaciones de verano aproveché para salir, hacer otras cosas. Cometí un error que fue tratar de los primeros días de leerme las cosas que había dejado pendiente de la primera vuelta, y lo que hice fue estresarme más, así que eso lo dejé pasar y es lo que les recomiendo. O sea, si hay algo que no les alcanza a leer, pues no pasa nada. Y en mi caso, afortunadamente, las cosas que no alcancé a leer no eran los temas más preguntados, y eso es una buena estrategia que te puedes plantear. O sea, priorizar, ver los temas que tienes que leerte en el día. Si tú ves que son demasiados o demasiadas páginas, digamos, las que tienes que leerte, que tienes que interpretar, pues vete a los temas más importantes, que esto ya de por sí el mismo CTO en su plataforma te indica cuáles son los temas que han tenido más preguntas por años y cuáles son los que han preguntado los últimos 5 o 10 años, y obviamente tú enfocarte en eso, en los temas más importantes, los temas más preguntados, en los que hay más probabilidades que te salga pregunta, y los temas que son más nulos o que no ha salido ninguna pregunta o ha salido una pregunta en los últimos 5 años, pues dejarlo para después o dejarlo de lado, porque hay que priorizar el tiempo si tienes otras cosas que hacer. Es imposible cubrir todo el temario, o sea, es imposible, son demasiadas cosas, o sea, es aprenderte toda la medicina y no somos máquinas, así que no te juzgues por eso, no te presiones ni te des golpes de espalda por no haberte leído algún tema, sobre todo si son temas que no son los más preguntados. Así que sigue adelante, es lo que recomiendo, y prioriza los temas más importantes. Nuevamente lo recalco. Si les gusta este tipo de información, les gustan estos videos, pues para ayudarme les pido por favor que puedan compartirlo, darle like y suscribirse a mi canal para yo poder seguirme motivando a hacer más videos sobre mi preparación al MIR y sobre tips para la preparación, visados y demás. De hecho, lo que llegue a los 1000 suscriptores voy a hacer un video súper completo hablando sobre el tipo de visado y residencia que tengo, con el cual viajé a España y me permitió presentar dentro del cupo de comunitarios, y eso es algo súper importante. Así que a darle like, compartir y suscribirse para poder publicar este video que les va a servir a muchos para el futuro. Ahora sí, entrando en la segunda vuelta, que fue aproximadamente de junio a julio, agosto. Sí, como de julio a septiembre, si mal no me equivoco. Bueno, esa segunda vuelta sí fue más dura. Obviamente, nuevamente vuelves a repasar los temas de la primera vuelta y se integran algunos nuevos temas que no viste en la primera vuelta. Y bueno, obviamente aumenta el número de temas que te empiezas a ver por día, aumentan los videos, aumentan los desgloses, las evaluaciones, y aumenta también la frecuencia de los simulacros. Ya los simulacros no son cada 2 semanas, sino son un simulacro cada semana. Todos los sábados tienes simulacros, y bueno, obviamente esto empieza a presionar, empieza a dificultar ya el estudio. En mi caso fue, digamos que la vuelta más estresante para mí, sobre todo por la corrección de los simulacros. En mi caso tenía compañeros que llegué a escuchar que los corregían todos el mismo sábado en la noche o los corregían el domingo, pero para mí eso era imposible. Yo trataba de los domingos al 100% descansar, o sea, despejarme, no pensar en el MIR, y si salía con personas, tratar de que no me hablaran en absoluto sobre el MIR, porque necesitaba despejar, y eso es importante. Al menos para mí lo fue, para mi salud mental, para mi tranquilidad, poder despejar.
Así que yo los simulacros los corregía de acuerdo a lo que el CTO te indicaba, que eso olvidé decirlo. En la primera parte del día te daban media hora para corrección de simulacro todos los días, y pues claro, ya en la segunda vuelta que empezaban, a finales de la segunda vuelta que empezaban a ser semanales, corregir un simulacro en 5 días a veces era complicado. Entonces, bueno, había que ser muy meticuloso. Yo me dedicaba todos los días un tiempo específico o un número de preguntas específico. En mi caso lo hacía por los temas que había visto la semana anterior. Digamos, si la semana anterior vi neumo, cardio y endocrino, las primeras preguntas que corregía eran las de neumo, cardio y endocrino, que era lo que tenía más fresco, y luego veía las de la semana siguiente, y así como para poder también estudiar y fijar los conocimientos de los temas que ya había visto la semana anterior. En este caso lo hacía por preguntas. En este caso eran 210 preguntas y las dividía entre el número de días de semanas que iba a escoger para corregirlos, y así todos los días corregía ese número de preguntas en específico. Y también me veía el video del Dr. Macarrón, que siempre hacía un video de comentario de todos los simulacros, y era bastante enriquecedor porque te daba tips buenos sobre las preguntas más difíciles o algunas preguntas de temas importantes del simulacro, y también te ayudaba a retener un montón de información porque usaba unas mnemotecnias súper buenas. Así que pues la verdad a mí me funcionó muchísimo verme esos videos y nunca dejé de verlos. Tampoco dejé de hacer ningún simulacro. Prioricé siempre hacer los simulacros más que leerme un tema, y eso también siento que es muy importante porque es como la práctica del examen, y es lo que realmente tú tienes que tener destreza al momento en el que vas a presentar el MIR, porque tienes un tiempo reducido, digamos, un tiempo específico para responder estas preguntas, y tú tienes que ir entrenando tu cerebro, tienes que ir entrenando tu mente, pues para poder responder rápidamente estas preguntas, más allá de que te sepas todos los temas, sino que también tengas técnica de examen, que puedas descartar preguntas rápidamente sin necesidad de que te sepas todo el temario perfectamente. Así que bueno, en resumen de la segunda vuelta, para mí es la vuelta más importante, porque digamos que ya tienes un poco más de noción, de conocimiento de lo que viste en la primera vuelta, y aquí en esta segunda vuelta fijas conocimientos y memorizas. La segunda vuelta, de hecho, los tutores y todos los profesores de CTO decían que era como una vuelta de memorización, de fijación de conocimientos, digamos. Entonces es importante aprovecharlo. En mi caso hubo temas que fueron los que me costaron más, o materias, y fueron las que más me enfoqué porque también tenían un número de preguntas importantes. En mi caso se me dificultó un poco la estadística, hematología e inmunología, que eran de pronto materias que yo no había visto tan a profundidad en la universidad, o si las había visto no al grado de lo que preguntan acá en el MIR, que a veces hay cosas muy específicas y que son de gran dificultad. Entonces tuve que ponerle un poco más empeño a ese tipo de, o a esas materias, mejor dicho, a esos temas que fueron los que más me costaron para poderlo sacar a flote el día del MIR, y la verdad es que me funcionó hacerlo de esta forma. Otro punto también importante de la preparación del CTO es que ellos realizan una especie de macroconciertos al finalizar cada vuelta. Es decir, son como una especie de videos que duran alrededor de 20-30 minutos, que lo da el profesor designado de cada una de estos temas, por ejemplo de nefrología, de inmunología, de hematología, y es un video donde resume o te da los temas más importantes dados en video como una especie de microclase, y están súper buenos para tú fijar conocimientos y para entender cosas que de pronto no habías entendido o que no te habían quedado tan claras durante tu estudio personalizado, así que estuvo muy bien. Bueno, de puntos negativos hasta el momento, pues digamos que algunas cosas con el tema de los simulacros, que habían digamos como divergencia de temas en la academia con respecto a lo que decía Pilar, que digamos que es como la jefa, la directora del CTO, que es la que te guía y cada tanto te hace como guiaturas de acuerdo a cómo van tus percentiles, a cómo van tus netas. Las netas son las preguntas que digamos que quedan después de que se restan las malas que tuviste. Normalmente por cada 3 malas te quitan una buena, digamos, diciéndolo de forma resumida. Entonces las netas son las preguntas buenas que te quedan después de haberte restado las malas. Entonces, claro, lo que busca CTO es que vayas subiendo tus netas y tu percentil más que todo.
Entonces, a veces con algunas personas, en mi caso afortunadamente no tuve esa mala experiencia de que me estuvieran diciendo cosas malas durante la preparación con mis percentiles, pero sí tengo compañeros que la pasaron muy mal porque claro, si bajaban de percentil le machacaban o le decían que iba mal y cosas así. Entonces obviamente eso puede afectar tu tranquilidad un poco si te guías tanto por eso. Yo hubo un punto en la que no miré más los percentiles, sino que veía que mejoraba la cantidad de preguntas buenas por cada tema para no martirizarme con esto. Pero siendo honesta, yo creo que lo que es más fehaciente de cómo va a ir tu nota en el MIR son los percentiles. Así que si se van a guiar por algo o quieren hacerlo, guíense por los percentiles, pero o sea, con tranquilidad. A veces hay años o hay personas que incluso meten la plantilla vacía simplemente para corregirlo rápido y que no saber su nota real. O hay personas que hacen trampa y ponen las preguntas ya con las respuestas correctas. Entonces, bueno, a veces no es tan fiable, pero dentro de las cosas en las cuales te puedes guiar, yo creo que el percentil es lo que más o menos podrías darte como guía para esto. Entonces, bueno, así fue la segunda vuelta. Yo la consideré, como les digo, la vuelta más difícil y la más importante también. Y pues les recomiendo que en esta vuelta traten de enfocarse 100% en tratar de leer los temas más importantes, tratar de hacer todos los simulacros, tratar de hacer todos los desgloses. Y bueno, como ya bien debes saber, los desgloses son las preguntas de años anteriores divididas por temas. Hacer todos estos desgloses, preguntas para poder ir practicando. Después viene la tercera vuelta, que esto es una vuelta un poco más rápida, dura aproximadamente como 2 meses duró. Y en este caso, nuevamente es como un repaso, pero mucho más rápido de los temas. Te colocan un temario en el cual ya tú tienes que tener, obviamente, los libros subrayados y vas a enfatizar en los puntos clave y hacer nuevamente los desgloses, hacer nuevamente preguntas y hacer evaluaciones. Y aquí en este punto empiezan a hacerte evaluaciones diarias de 15 a 30 preguntas diarias de cada bloque. Y ahí, pues, obviamente, tú evaluar cómo te fue. La idea de esto es que saques idealmente más del 50-60% de la evaluación. Lo perfecto sería que sacaras un 70%, que es lo esperable, que tengas el 70% de las preguntas buenas en este tipo de evaluaciones. Y pues nada, nuevamente lo mismo, hacer las preguntas, hacer los desgloses, hacer los simulacros. Básicamente la tercera vuelta se pasa volando y ya en este punto pues tienes que tratar también de enfocarte en los temas que llevas mal o que más te han costado, de las cosas importantes, enfocarte en eso. Y si es que de pronto un día te toca el dermato, otorrino o oftalmo, que son temas pequeños, y dedicarle más tiempo a los temas que de pronto llevas mal y que son temas más importantes, hacerlo sin ningún tipo de remordimiento, porque hay que enfocarse en los temas más preguntados y en los que son más importantes de cara al MIR. Y finalmente, pues la cuarta vuelta es un poco loco porque también es más de lo mismo, hacer un montón de preguntas, desgloses y preguntas de evaluación final. Ya aquí en este momento es un corre-corre, es hacer los simulacros, es estar súper nervioso y pues con muchas dudas, mucha incertidumbre. Pero bueno, hay que conservar la calma, saber que si de verdad tú te has dedicado, has estudiado, has dedicado tu tiempo exclusivamente a esto, pues los frutos se van a ver de alguna u otra forma. También es importante que, bueno, que uno al momento en el que se plantee realizar el MIR tengas unas expectativas realistas de qué es lo que tú quieres hacer y si en verdad eso va a ser viable. En mi caso, pues las especialidades que a mí me gustaban, pues en primer lugar estaba la anatomía patológica, también estaba radiología. Así que pues yo me puse mis expectativas realistas para esto y más o menos sabía en qué puestos tenía que quedar, si era viable que lo podía lograr. Y eso también es importante, que cada persona se haga una autoevaluación personal y realista del puesto aproximado que podría sacar, cuántas netas necesitas, cómo tienes que llevarlo y la autoexigencia también que tienes que darte. La preparación del MIR para mí es una especie de carrera de resistencia, ¿sí? Tienes que luchar contra ti mismo, dejar a un lado los pensamientos de que no puedes y enfocarte
en estudiar al 100%. La verdad es que si tienen la posibilidad de dedicarse exclusivamente a estudiar, es lo mejor. Si tienen que estudiar y trabajar a la vez, pues bueno, enfocarse en los temas más importantes y hacer muchas preguntas, y si es posible prepararse con mayor tiempo de antelación, es decir, en vez de hacer el curso de febrero o de abril o el Concentramir, que es 6 meses de preparación, hacer el que es más de un año, para que te dé tiempo de poder ver varias veces los temas y afianzar estos conocimientos. Bueno, espero que les haya gustado este video de cómo fue todo mi proceso de elección de academia, mi proceso de preparación. Espero haberles ayudado y les deseo los mayores éxitos en su preparación al MIR, y claro que sí van a poder. Bye.